La palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana la he titulado Las batallas de la vida. Somos conscientes de que todos libramos batallas y prácticamente las libramos a diario. ¿Sabe una cosa? He llegado a la conclusión de que no importa cómo sea la batalla en cuanto a la gravedad o de la amenaza de la batalla o la grandeza de la batalla que viene en contra. He podido comprobar que hay batallas insignificantes que han traído derrotas grandes a las personas. Digo insignificantes porque no eran cosas sumamente graves, y sin embargo ha terminado siendo un desastre para las personas que no han sabido confrontar con sabiduría y que no han sabido librar con inteligencia las batallas. Y también he podido comprobar batallas humanamente, pues que no había forma humana de ganar esa batalla. Y se han ganado esas batallas. Lo importante es cómo está mi vida, cómo está mi corazón como creyentes, como hijos de Dios, en la realidad de nuestra comunión, de nuestra coinonía, de nuestra intimidad, de nuestro estar con Dios. Y que tengamos la seguridad de que Él está con nosotros. Las batallas son continuas. Las batallas son diarias. Y es importante que cada uno de nosotros podamos librarlas a través de esa sabiduría que solamente Dios da al que le busca. Estudiando el libro de los Reyes y las crónicas de los Reyes, llego a una conclusión, y es que los reyes que supieron confrontar las batallas con esa sabiduría, buscando a Dios con todo su corazón, fueron notorias sus victorias. Y por lo contrario, aquellos reyes que se apartaron de Dios y que se inclinaron a buscar a otros dioses, a Baal, a Asera, fueron notorias también sus derrotas y sus fracasos. Y no solamente eso, si usted estudia la vida de los reyes, tanto en el ala de Judá como de Israel, cuando el reino se dividió, los reyes que supieron hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, tenemos unos testimonios hermosos y tenemos unos testimonios muy valiosos para poder aplicarlos en nuestra vida. Por lo contrario, vemos los reyes que de alguna manera pues gobernaron en esa prepotencia humana y también consultaron a dioses ajenos. Vemos el desastre en el reinado, el desastre en el entorno familiar, el desastre en lo que es también la bendición que debiera de estar recibiendo el pueblo, y que por esa forma tan inadecuada de librar las batallas, han tenido que sufrir pues esas consecuencias dramáticas y esas consecuencias horribles. Y es que es muy importante pararnos y meditar. ¿Cómo estoy yo librando mis batallas diarias? ¿Estoy convencido de que lo estoy haciendo
en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de lo alto? ¿Es Dios realmente el que me guía en las batallas diarias? ¿Es Dios el que está ahí delante de mí para ayudarme a pelear mis batallas diarias? ¿O soy yo? Dejándome guiar, pues, en lo que mi mente me guía o mi corazón me mueve. Yo he podido comprobar tantos desastres, vivir y sufrir. Sí, digo sufrir, porque uno no puede quedarse indolente ante el dolor de las familias, sin ánimo de juzgar ni ánimo de señalar a nadie. Uno ve las ruinas, uno ve los desastres, uno ve el dolor que puede moverse en un entorno familiar, en una familia, en un matrimonio. Y por la experiencia y por la gracia y por la sabiduría que Dios nos da, podemos darnos cuenta de que es el resultado de no haber edificado su casa sobre la roca y haber permanecido en medio de las batallas de la vida, afirmados y establecidos y bien arraigados en la roca inconmovible de los siglos. Y es triste, lamentable, doloroso ver el sufrimiento, pero es la consecuencia de la insensatez. Es la consecuencia de no pararnos a pensar y a meditar cómo estoy librando yo mis batallas diarias. Es Dios el que me alumbra, es Dios el que me enseña, es Dios el que me guía, es Dios el que me fortalece. ¿O soy yo haciendo las cosas a mi manera y llevando la gran responsabilidad de mi familia de cualquier manera? Quiero que tomemos en esta mañana el ejemplo de un rey. Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Josafat fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Él lo aprendió de su padre Asa, que dice que Asa también hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. El rey Asa, su padre, llegó en un momento dramático cuando en Judá, porque eran reyes de Judá, estaba todo patas arriba. La gente confundida y el reinado anterior había llevado a la idolatría y a la confusión al pueblo. Y estaban viviendo y sufriendo las consecuencias hasta que apareció Asa y empezó a poner un orden y mandó que se limpiara y se purificara el templo del Señor, que estaba abandonado, dejado, las puertas cerradas. Mandó reparar las cosas. Josafat entra en acción después de la muerte de su padre, que tuvo un reinado. Pero fíjese, el rey Asa cometió un error. ¿Cómo se pagan los errores? Hermano, ¿cómo libramos nuestras batallas diarias? Asa vio la mano de Dios en muchísimas cosas y Dios lo bendijo, pero Asa enfermó de los pies, una enfermedad en los pies. Y dice literalmente que no consultó a Jehová, sino que buscó ayuda por otros sitios y enfermó y murió. A
esto no nos paramos a meditar y a pensar. Mire, escuche, Dios tiene que ser su estandarte. Dios tiene que ir en todas las cosas por delante de usted como poderoso gigante. Si usted quiere garantía de victoria en sus batallas diarias, no cometa el error, aún en cosas insignificantes, como he dicho antes, porque en cosas insignificantes podemos tener una derrota terrible. Y en cosas muy grandes, humanamente, donde no tenemos posibilidad, donde no tenemos la fuerza, Dios se glorifica y nos da la victoria. Entonces, en todas las cosas hay una enseñanza. Y Asa, pues, cometió ese error. Pero Josafat también cometió otro error. Estoy haciendo un repaso ahí de la historia de estos dos reyes, el padre y el hijo. Josafat se emparentó con el rey Acab, rey de Israel, que era malo, perverso, manipulador hasta tal grado que consiguió emparentar con Josafat y después se aprovechó pidiéndole que fuera a la guerra con él contra Amón de Galaad. Y Asa no estaba muy tranquilo, Josafat no estaba muy tranquilo. Y mandó que consultara a Jehová, preguntando a los profetas. El manipulador de Acab ya tenía su grupo de profetas que le iban a decir lo que él quería escuchar. Pero dice la palabra que Josafat no se dio por satisfecho y pidió a alguien más. Y vino Micaías que dice, uy, dijo Acab, no va a decir nada bueno para mí. Y así fue. Y profetizó la derrota delante del rey Acab. Llegó ahí uno de sus comandantes, lo bofeteó, lo mandaron a encerrar y que estuviese a pan y agua de dolores hasta que terminara la batalla. Y el manipulador del rey Acab mandó a Josafat vestirse con las vestiduras del rey y tal, con la idea de que confundieran a Josafat con el rey de Israel y que arremetieran contra él. Y así fue. Pero como el corazón de Josafat no era un corazón perverso ni malo, dice que Dios lo guardó. Y cuando estaba siendo asediado y atacado, confundido por el rey de Israel, alguien se dio cuenta de que no era el rey de Israel, sino que era el rey de Judá. Y mandaron retirar. Y dice que fortuitamente uno lanzó una flecha. Escuche, no hay nada fortuito, no hay nada casual. Todo cumple un propósito. Y el rey Acab iba con su armadura de guerra disfrazado entre los soldados. Y fíjese cómo esa flecha se fue a colocar entre las rendijas de la armadura hasta llevarlo a una herida de muerte. Y lo hirió de muerte y murió en el campo de batalla. El Señor reprende a Josafat. En el capítulo 19 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Después de esta batalla, dice, y le salió al encuentro el vidente, el profeta Jehud, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, hablando de Acab,
y ama a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti, pero esto, dice por esto. Pero fíjese lo que dice el verso 3, pero se ha hallado en ti buenas cosas. No olvidemos que estamos con el tema las batallas de la vida. A Dios no se le pasa nada, Él todo lo ve. Él escudriña la mente y el corazón de las personas y pesa los espíritus para dar a cada uno lo que merecemos. Dice, pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Y fíjese, esto es importante, importantísimo. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Esta es la parte sumamente importante. Que cada día yo esté confrontando mis batallas en la realidad de que mi corazón está en la disposición de una búsqueda continua de mi Dios. Porque siento que sin Él no soy nada. Siento que sin Él estoy perdido. No puedo hacer nada. Cuando recibe esta palabra, Josafat se animó y siguió la restauración dentro del contexto espiritual y también dentro del contexto político, y nombró jueces. Se estaba organizando de una manera sabia, inteligente, pero de repente le viene una prueba tremenda, una batalla tremenda viene en contra. 3 ejércitos se unieron para venir a la guerra contra Josafat. 3 tremendos ejércitos. Quiero que lean conmigo el capítulo 20, verso 1 en adelante. Dice: pasadas estas cosas, pasada el tiempo de esa reforma, de esa organizar el contexto religioso, político, dice, aconteció, dice, los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, esto es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Humilló su rostro. Venía un ejército pero que muy grande. No había forma humana. Yo me imagino, fíjese hermano cómo vienen las cosas. Nunca estamos preparados para esas batallas que nos superan. Para esas batallas donde humanamente no tenemos nada que hacer. Podemos de alguna manera contextualizarlo en las realidades de lo que podemos vivir en este tiempo. Ahora no estamos en guerra, en una realidad como en este tiempo, una guerra física, la hemos vivido. Pero hay una guerra que es
mucho más importante que estas guerras donde se mataban a espada y a lanza, que es la guerra espiritual. Es la guerra donde podemos perder nuestra alma, que es mucho más importante que la vida física. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en medio de una guerra espiritual y que cada día estamos librando batallas. Y si queremos hacerlo a nuestra manera, nos vamos a equivocar y vamos a fracasar en todo lo que hagamos. Por eso es tan importante que nuestro corazón continuamente esté en la disposición de buscar a Dios. Continuamente. En la disposición de buscar a Dios. Poner a Dios en el lugar que le corresponde. Como el Rey, el Señor de nuestras vidas. Yo me imagino a Josafat esa mañana, a lo mejor sintiendo una complacencia de ver cómo está reformando y cómo las cosas se están organizando de una manera favorable y que se presenta pues un futuro hermoso, ahí pues asomándose por el balcón de su palacio con la satisfacción de ver cómo las cosas están yendo bien, y de repente le vienen esto diciendo: 3 ejércitos se han juntado contra ti para venir a la guerra. Eso ocurre en fracciones de segundo. Recibir una mala noticia ocurre en fracciones de segundo. El resultado de una analítica donde dice que tienes una enfermedad que es para muerte, que no hay medios humanos para curar esta enfermedad. En un momento determinado, pues recibir la invitación para que tu matrimonio entre en la ruptura y en el divorcio. La pérdida de un ser querido repentinamente. Una madre, un padre, un hijo. Cosas que corresponde a la realidad del día a día y de las batallas que tenemos que saber librar. Y hermanos, cuando sentimos que estamos solos, es lo más triste que le puede ocurrir a una persona. Pero hermanos, ¿de qué nos sirve venir a la iglesia 40, 30, 20 años, 10 años y no hemos conseguido que nuestro corazón esté en la disposición de buscar a Dios? Porque esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. Y cuando nos olvidamos de esto, vemos que las cosas se tuercen y van de mal a peor. Reconozcamos, hermanos, que nosotros por nosotros mismos no podemos. ¿Cómo nos cuesta creer? ¿Cómo batallamos con nuestro orgullo? Queremos sacar adelante las cosas, pero hay cosas que humanamente son imposibles. Necesitamos a Dios en todo y para todo, en lo pequeño y en lo grande. El verso 12 de este capítulo, Josafat dice estas palabras: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer. Qué hermoso es abrir el corazón
y expresar la realidad. A veces queremos ser sabios en nuestra propia opinión y damos vueltas a los molinos y una y dos y mil y 2000 sin reconocer que sin Él nada podemos. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. A mí me habla mucho el entender los verbos. Y a ti hemos vuelto. Eso quiere decir que de alguna manera a veces se deja de mirar a quién tenemos que mirar. A veces estamos fijando nuestra mirada en aquellas cosas que nos distraen, que nos enredan. Y cuando viene esa lucha de repente, como estamos distraídos, como estamos embobados, no sabemos qué hacer. Y el enemigo siempre se aprovecha cuando nosotros estamos alejados de Dios. Siempre. Cuando estamos viviendo vidas tibias, cuando estamos viviendo de alguna manera más para nosotros, satisfaciendo nuestro ego, alimentando nuestra vanidad, sin tener presente hoy a Dios, porque hoy me puede sorprender algo donde urgentemente necesito que Dios me atienda. Pero hermano, veamos si es justo o no acordarnos de Dios cuando tenemos el agua en el cuello. Miremos todas estas cosas, porque es importante. A ti volvemos nuestros ojos. Dice el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tenemos tantos testimonios en las Sagradas Escrituras donde nos damos cuenta que cuando hay un mínimo de sabiduría en nuestra acción y en nuestro movimiento, cuando nuestro corazón realmente evidencia que dependemos totalmente y exclusivamente de nuestro Dios, vemos cómo Dios se glorifica y vemos cómo Dios nos da la victoria aun cuando humanamente es imposible. No se trata, hermanos, de que cuando viene ese momento donde humanamente nos damos cuenta que no tenemos nada que hacer, nos encerremos en el miedo y nos amedrantemos como si ya las cosas estuviesen perdidas. Para el Hijo de Dios, nada se tiene que dar por perdido. Me acuerdo de Marta y de María reprochándole a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios quiere llevarnos a una realidad para que peleemos nuestras batallas no con las armas de la carne. Dice que la segunda de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pero en Dios, Josafat estaba ahí peleando
una batalla, poniendo su mente y su corazón en ese alineamiento donde Dios se ocupara de la situación. No nos atemoricemos, no nos amedrantemos. Dios nunca nos va a dejar sin luz. Vino el profeta y le habló, verso 15, y dijo: oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Cuán importante es! Pero fíjese, la palabra dice que Josafat humilló su corazón y buscó a Jehová. Pero es que antes ya Dios había dicho que había cosas buenas en él y que él había dispuesto su corazón para buscar a Jehová. Tenemos que saber cuando una persona lleva una línea correcta y perseverante delante de Dios, o cuando una persona anda arriba, abajo, ahora sí, ahora no. Mucha gente se lamenta y se queja de cómo le van las cosas, de sentir el golpe de la guerra, incluso a veces la derrota de batallas. Y todo es porque hemos dejado a Dios de lado y hemos querido vivir para nosotros mismos. Pero las batallas vienen. Y cada día vamos a tener que confrontar batallas. En Israel hubieron reyes que prácticamente reinaron días, otros semanas, otros meses. Ese estudio que estuve haciendo sobre los reyes, Josafat reinó 25 años en Jerusalén. ¿Saben lo que es en aquel tiempo poder reinar 25 años? Es un milagro. Si usted estudia el entorno de la vida en ese tiempo, que un rey pudiera reinar 25 años, es un milagro. Y Dios quiere llevar a cabo un milagro contigo. Dios quiere llevar a cabo un milagro con tu familia. Dios quiere llevar a cabo un milagro con tu matrimonio. Dios quiere llevar a cabo un milagro con tu salud, un milagro con tus finanzas, un milagro. Pero tú tienes que creerle a Dios. Aleluya. Verso 17 dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis salir mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Porque Jehová estará con vosotros. Cuán importante es que usted tenga esta convicción y esta seguridad. Dios está conmigo. No por mis méritos, sino que porque soy temeroso de Dios. Porque he puesto a Dios en el altar de mi corazón. Porque sé que sin Él no soy nada. Que lo necesito en todo y para todo. Cada día. Cada día. Es tiempo de creer a Dios y adorarlo. Porque a eso nos lleva la verdadera fe.
a adorar, a reconocer la grandeza, el señorío, el poder. Entonces, es tiempo, hermanos, de pararnos a reflexionar y creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón para el que le busca. Él tiene premios para el que le busca. El versículo 18 dice: entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, y asimismo toda Judá. Qué importante es cuando el líder está siendo ministrado por Dios, que el pueblo pueda responder positivamente a lo que Dios está revelando, a lo que Dios está haciendo. Y fijarnos en las acciones que nos llevan al triunfo. Y si tu autoridad espiritual se inclina, anhela tú también inclinarte. Si tu autoridad espiritual te da un testimonio real de que Dios es el que gobierna en esta casa, pégate a tu autoridad espiritual. Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hermano, cuán importante es estar todos en un mismo sentir, sintiendo una misma cosa, en un mismo amor. ¿Sabe lo que más puede desesperar a una autoridad espiritual? Esté sintiendo cosas tan profundas, tan tremendas de parte de Dios y ve que el pueblo no responde. Eso puede llevar inclusive a un desequilibrio, a un desespero. Aquí no se trata, hermano, de seguir al hombre, sino de ver al hombre cuando es guiado por Dios. No se trata de honrar al hombre, sino de honrar a Dios por lo que Dios hace a través de ese hombre o de esa mujer. La Biblia dice que al que honra, honra. Y a veces vivimos con una indiferencia, incluso estamos siempre más dispuestos a enfadarnos con la autoridad espiritual cuando nos exhorta, cuando nos corrige, y a tenerlo como un padre o como una madre. Y nos cuesta inclinarnos y nos cuesta adorar juntos, porque hay un poder tremendo cuando estamos en ese mismo sentir y adoramos a nuestro Dios. Verso 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Está hablando de creer a Dios por encima de todas las cosas, pero también está hablando de creer a sus profetas. Si no estamos creyendo en los instrumentos que Dios usa para la revelación de la verdad en la necesidad inmediata, podemos estar perdiendo las batallas.
El cómo confrontamos y el cómo libramos nuestra batalla van a determinar cosas sumamente importantes en el proceso de tu vida diaria por delante. Presente y futuro depende de cómo tú estás librando tus batallas hoy. Tiempo de poner en práctica el poder de la adoración conjunta. Que cuando los cantores, los levitas que nos ministran cánticos de adoración, cánticos de alabanza a nuestro Dios, no los dejemos solos. Y que la mascarilla no sea un impedimento para seguir adorando, para seguir alabando al Dios que nos da la vida, al Dios que preserva la vida, al Dios que bendice, al Dios que prospera. Y para terminar, verso 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!